Hace un tiempo, más de 10 años, estuve en Cotoca, en el santuario. Ahí conocí a un hombre, a un varón, que según él era el malo de los malos. Hizo mucha jocha. Desde jovencito él se rebeló contra sus padres, porque él también vivió una situación difícil cuando era niño. Él se dedicó a la violencia, a otras cosas, y eso que sus padres tenían, pero él eligió vivir en la maldad, según él. Tenía su pareja a quien humilló hasta más no poder, hasta que un día la embarazó y por cosas de alcohol y drogas parece que la golpeó y se escapó, y era perseguido también por la policía. Hasta que él se enteró, pues ya estaba con su pareja, que ella estaba embarazada, pero nunca se animaba a ir por miedo a la policía, etc. Se enteró de que su criatura había nacido. Como golpeaba la puerta nadie le abría, pero sabía que había alguien ahí, se bardeó y le encontró a su esposa llena de miedo y se fue hasta la cunita y vio a una niña recién nacida esos días. Al acercarse, él no tenía ninguna idea de cambio ni nada, pero al ver a su beba recién nacida, al ver su inocencia y su pureza de esa niñita, sus manitas, su carita y su sonrisa, y parece que se soñaba con su futuro marido, ¿no? Él clavó rodillas. Le entró algo, según él. Empezó a llorar como bebé. Le tocó de sobremanera esa inocencia de esa criaturita recién nacida. Según él dijo, yo no podía expresar que ella sea sangre de mi sangre, mi criatura, mi hija, mi beba. Y yo que hice tanta jocha, tanta maldad. A mi madre la hice llorar, a mi pareja la hice, a mis hermanas les hice la vida imposible, a otras mujeres. Y ahora estaba esa criatura que de alguna manera, si bien no salió de mí, pero tenía mi sangre. Yo sabía en el fondo que era mi hija. Ese día, al ver a la inocencia de mi criatura, juré por Dios cambiar, ser una mejor persona. Juró, dice él, que ese día que iba a componerse, porque nadie le obligó ni nada, y solo por su criatura él iba a ser un ser humano digno. No sé si les toca a ustedes, no lo sé. Muchos de ustedes se llenan de hijos, ni fu ni fa, ¿o no? Pero en este caso, este hombre lleno de tatuajes, lleno de cicatrices, juró. Y después, 2 años después, yo la vi a la niña. Ahora ella debe tener 20 años, no sé, pues habrá casado, soltera, qué sé yo. Pero esa bebé que un día va a morir, una común y corriente, una bebé, pudo lograr que un hombre, su padre, cambie radicalmente en su vida. ¿Cuánto más el Hijo de Dios? Porque no celebramos la Navidad de un acontecimiento trivial humano. No es el hijo de un presidente, de un rey, de un famoso. No es de la alta alcurnia. No es del príncipe Carlos, no es del príncipe nada, no es nada. Es simple y llanamente el Hijo de ¿quién? ¿Alguna vez hemos pensado nosotros al contemplar la Navidad que ese bebé en su pureza y en su inocencia puede transformar nuestra vida? Ojalá. Porque debemos recordar que el mundo celebra la Navidad sin Cristo, sin pesebre, sin ovejas, sin toritos, sin bueyes, sin nada. Para ellos la Navidad es luz, es Papá Noel, es trineo, es regalos y es muchas cosas. Pero para los cristianos católicos, ¿qué es la Navidad?
¿Qué es la Navidad? No me duerman porque voy a decir en paz descansen. Es el nacimiento no cualquiera. ¿Del nacimiento de quién? ¿Así han celebrado? ¿Han dicho feliz nacimiento del Señor? ¿O han dicho felices fiestas? No existe esa palabra en lo católico. No hay ningún Papá Noel en lo católico. No dice hagan arbolitos, o dice para ser el Hijo de Dios, para ser la palabra eterna del Padre, para haber vivido en la creación desde el principio, antes que se haga la creación, vino a un lugar despreciable, a un corral. Asumió la pobreza de nuestra carne, la debilidad de nuestra. ¿Por qué dice la palabra y se hizo hombre? ¿Por qué no dice y se hizo hombre o se hizo cuerpo? ¿Por qué dice carne? No todos a la vez. Porque asume nuestra humanidad caída, asume nuestras debilidades, se hizo pecado por nosotros. Yo sé que estoy hablando en difícil, ustedes quisieran escuchar, pero así es la palabra. San Juan no nos explica cómo nació, cómo vino. Nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Era la luz, pero las tinieblas no lo reconocieron. En otras palabras, como dije hace rato antes de hacer la liberación, San Juan quiere clarificar contra aquellos que se oponen a Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. A veces nosotros no sabemos qué es eso. Si nosotros no tenemos esa base, muchos pensamos que celebramos la Navidad como algo trivial, infantilizamos, incluso a veces con villancicos pensamos que es para niños. Nada más alejado. Hay 3 misterios que la otra vez ya lo dije, donde nuestra vida católica en la liturgia gira como 3 grandes acontecimientos, aparte se rellena con otras cosas. ¿Cuál es el primer misterio que celebramos en la Navidad? No. ¿Cuál es el primer misterio que celebramos en la Navidad? Que Dios se hace carne, la encarnación del Hijo de Dios, que Dios asume nuestra naturaleza. Eso debería de embriagarnos de alegría y de gozo. Es como que el otro día decía, ¿no? Es como yo quisiera ser chulupi. Si Dios quiso hacerse carne por nosotros, por amor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Que en paz descanse. Allá hay uno, allá hay otro, que en paz descanse. ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta, mis hermanos? A ver, los de Blooming, a estos no dicen nada. A ver ustedes. ¿Cuál sería nuestra respuesta a semejante rebajamiento, a semejante humillación que Dios sufre al hacerse carne? Dios se humilla demasiado. Si lo hizo por amor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Agradecimiento. Vivir en dignidad de hijos de Dios. Vivir en ese agradecimiento de que Dios me levantó, se humilló por mí, me amó al extremo. Pero nosotros no hemos aprendido. Queremos las cosas del mundo, nos hemos enceguecido. Las tinieblas, el mundo y sus espectáculos nos han cegado. Andamos como ciegos. Queremos celebrar a Papá Noel, arbolitos y trineos y gnomos y enanos, ¿cómo se llaman? Duendes, etcétera. A eso nos gusta. Las películas han lavado nuestro cerebro. Tantos hablamos de Navidad, del niñito, ¿y por qué hay tanto aborto? ¿Por qué hay tanto anticonceptivo? Si tanto hablamos de bebés, ¿por qué hay tanta matanza de los niños en Europa, en Estados Unidos, en nuestro país?
Imagínense si María o lo hubiese perdido, hubiese tomado la píldora del día después. Si hubiese querido por miedo a que José le deje, ¿hubiésemos tenido al Salvador? También en esas cosas debemos ser claros nosotros, empezando por los sacerdotes. No estamos hablando de un chistecito, de algo superficial, de algo trivial. El mundo dice que en la encarnación, la vida de Jesucristo, el nacimiento, los intelectuales los dicen que eso es mito, que eso es leyenda urbana, que eso es un invento de los curas, que eso es un invento de la iglesia. El mundo progre, el mundo actual ya no cree en esas locuras. Imagínense, mis hermanos. Ahora bien, vamos a ir de a poco. Tengo 10 minutos. ¿Cómo interpretamos nosotros que la palabra existía? La palabra estaba junto a Dios Padre. La palabra vino. La palabra, ¿cómo interpretamos esa palabra? Como sabiduría, como logos. Logos en griego significa sentido, como verbo. Logos, palabra, significa como que algo tiene que transformar mi vida. Por algo están en misa, hermanos. Si quieren darse su siesta, adelante. Si quieren ustedes darse su siesta porque anoche tal vez han trabajado duro a la amanecida, no lo sé. Pero si no comprendemos lo que significa palabra, vamos a seguir en la oscuridad, en las tinieblas. Vamos a seguir en la mediocridad como estamos muchos de nosotros, empezando por mí que soy sacerdote. Si nosotros no captamos la idea de esta palabra que da sentido, que es el que tiene que entrar en mi vida y tiene que triunfar y reinar Él, vamos a seguir en las mismas de siempre, año tras año, en modo automático. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. Después en Año Nuevo, trompada. ¿Por qué? Porque nos hemos chupado hasta las patas, ¿o no? Palabra significa sentido, significa verbo, significa acción, significa comunicación, porque sin la palabra no hay diálogo. Antes dice en el Eclesiástico, y lo dice de una manera bonita. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Miren lo que dice en el capítulo 24 del Eclesiástico. Dice: la sabiduría hace el elogio de sí misma y se gloría en medio de su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de su poder. Siglos antes de Cristo, los judíos interpretaban que Dios eligió a un pueblo kunumi. Israel era el pueblo esclavo, un pueblo nómada, un pueblo trivial, un pueblo superficial. ¿Cuáles eran los pueblos poderosos de ese tiempo de Israel? ¿Cuáles eran? ¿Quiénes eran? Asiria, Egipto, Roma, Grecia, los mesopotámicos, los sirios, etc. Habían pueblos inmensos, hermosos, pero ¿a quién eligió Dios? A Israel, un pueblo nómada salido de la esclavitud que Dios mismo libera, un pueblo kunumi de verdad. Pero eso dice que la sabiduría acampó. Dios, según el Eclesiástico, Dios eligió un lugar, después Jerusalén, después se va a hacer grande esa nación, porque Dios se eligió a Sión, a Jerusalén, todo lo que ustedes quieran. Eso era en el Eclesiástico, eso dice la primera lectura. Pero nosotros sabemos que Dios no solo se acampó, no solo vino y se hizo su trono en la tierra, sino que hizo para nosotros. Asumió nuestra naturaleza. ¿No les parece interesante? ¿No les parece que da para enloquecer del por qué Dios asumió nuestra naturaleza? Y por eso San Pablo, ojo, lectura para la casa, Efesios 1, todo el capítulo. Dice que San Pablo por su encarnación nos ha llenado de bendiciones. ¿A quiénes? A los que aceptamos su palabra. Por eso dice: Él nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y en la tierra,
Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables. Pero ¿con qué se come eso? Si seguimos en la mentira, si seguimos en la infidelidad, si seguimos en la coima, si seguimos en el engaño, en la falsedad, si seguimos negando la gracia de la confesión, de la Eucaristía. ¿Acaso todos los días vamos a misa? ¿De qué manera nos vamos a santificar? Incluso los curas también. ¿De qué manera nos vamos a santificar? Todo lo que ha venido, ¿qué dirá el Señor? ¿Valió la pena? No. ¿Valió la pena su encarnación? ¿Valió la pena? Ojo, al celebrar la Navidad, celebramos también un acontecimiento que se llama Pascua. Imagínense, si Cristo no resucitaba, jamás hubiésemos conocido su nacimiento. También la Navidad es un acontecimiento pascual. ¿Desde dónde vemos su nacimiento? ¿Desde dónde vemos? Y a veces pregunto esto, mis hermanos, ¿les va a parecer trivial? Sí, es trivial, pero vale la pena el ejemplo, no se queden con lo demás. Si un tal campesino como yo, y feo de paso, llegó a ser presidente, ¿saben quién es o ya nos hemos olvidado? ¿Quién se rinde? Decíamos, ¿no? Imagínense, si ese Kunumi no llegaba al poder, hubiésemos conocido Orinoca o Orinoques, ¿no? O Orinaque. Si él no llegaba a presidente, hubiésemos conocido sus orígenes, su nacimiento, su pueblo. No hubiésemos conocido. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Que es el innombrable, que no podemos decir en este lugar santo su nombre, pero llegó al poder y gobernó por 14 años. Pero si él no llegaba, nunca hubiésemos conocido quién eran sus padres, quién eran sus hermanos, de dónde era su pueblo. Y lo mismo con el Señor. Si él no moría y resucitaba, hubiésemos sabido de su madre, hubiésemos sabido que él nació en Belén, siendo sus padres. ¿De dónde eran sus padres? ¿De dónde era? Sus padres, ¿de dónde era? De Nazaret, al norte. Pero fueron a censarse y él, según las profecías, nació en Belén, cerquita de Jerusalén. Por tanto, mis hermanos, no hubiésemos entendido el nacimiento del Señor ni su encarnación si Cristo no, de nuevo, si Cristo no, si no resucitaba. Por eso la Navidad también es un acontecimiento pascual. Nosotros celebramos, al celebrar la Navidad, celebramos su vida, su muerte, su resurrección. Por eso dije que hay 3 misterios. En la Navidad celebramos el primer misterio. ¿Qué será? La encarnación del Hijo de Dios. Este va a caminar, va a vivir, va a hacer milagros, va a llegar a un monte. ¿Qué es lo que celebramos cuando Él sea grande y muere? La resurrección, la Pascua. La Pascua, el misterio de su pasión, muerte y resurrección. 2 misterios grandes, fuertes, que la iglesia gira. Pero hay falta uno. ¿Cuál será? Eduardo. Aquí tengo mi alumna que está chileando ya. A ver, ustedes de Oriente, ¿cuál será ese tercer misterio que complementa a la encarnación y a la Pascua resurrección? ¿Alguien han dicho por ahí? Sí, Pentecostés. Repitan, Pentecostés. Primero es la encarnación. Después complementa esto como algo grande, resurrección o la Pascua y resurrección. Y finalmente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Toda esa es nuestra fe. Cuando celebramos la Navidad, celebramos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en la Pascua y en Pentecostés. Cuando celebramos la Pascua, también su encarnación. A ver si esto me dicen. ¿Qué fiestita celebramos el 25 de marzo? Sagrado Corazón te voy a dar.
la encarnación, la concepción del Hijo de Dios. De marzo al 25 de diciembre, ¿cuántos meses? Ahí empieza el misterio en realidad. O sea, todo el año es un acontecimiento pascual. Todo el año es un acontecimiento de la encarnación, de su resurrección, de su manifestación. ¿No somos felices los católicos? ¿No deberíamos ser chochos los católicos porque Dios nos los ha dado? Y lo más sagrado, y con esto terminamos: a Dios nadie lo ha visto, dice al final la palabra. ¿En quién vemos a Dios? En Jesús. ¿En quién vemos a Dios? En Jesús, digan fuerte. ¿Cuándo lo vemos? Ahora, en este tiempo. En la Eucaristía. Cuando vienen al confesionario, yo les digo: Padre, vengo de 6 meses, está en terapia intensiva, les digo. Un católico que se confiese cada 6 meses ya está casi muerto, espiritualmente hablando. Hay que ir a confesarnos cada mes. Yo le digo: ¿por qué no te confiesas más seguido? Es que. ¿Por qué es eso? Porque no hemos entendido el misterio también de su cuerpo y de su sangre. No hemos entendido a cabalidad que Él, al nacer, al morir y al resucitar, Él entregó lo mejor de sí. ¿Qué será? Su cuerpo. No me abostece porque me está mostrando su campanita. Hermanos, cuando una persona tiene conciencia de la Eucaristía, uno quiere enloquecer, porque podemos tocarlo. No solo habitó, no solo se encarnó, en cada Eucaristía lo tocamos y lo comemos. Muéstrenme a un Dios que se deje tocar y comer en otras religiones. Más bien, las personas se encargan de rechazarlo. Anticristos son, según San Juan, las personas que rechazan a su iglesia. ¿Cuántos se han ido a otras iglesias rechazando a su iglesia formada por Cristo? ¿Cuántos rechazan a la Eucaristía? La Eucaristía no es un chiste. Lean Juan 6: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, yo en él, y le resucitaré en el último día. Y el que no me come ya está condenado. Juan 6:50 adelante. Quien rechaza el sacramento de la penitencia se convierte en un anticristo, porque estás rechazando tu salvación, tu liberación, tu perdón. Por eso, mis hermanos, hay que conocer nuestra doctrina. La Navidad todavía es hasta el domingo. Hasta el domingo que viene, no mañana es 6, eso sería la Epifanía, la manifestación a los pueblos paganos. No es ni reyes, ni eran sabios. Mañana vamos a celebrar eso, que Dios se manifestó. Por tanto, termino con esto. Los católicos, ustedes, mis hermanos, son los testigos de Cristo como San Juan. Digan a los demás, ustedes que tienen más acceso a una tienda, a un local, donde quiera que vayan, digan que Cristo es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita los pecados. Es en la Eucaristía que reconocemos a Dios, y es el Espíritu que nos hace y nos da espíritu de sabiduría. Que así sea. Amén, amén, amén.